Caro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo te quiero preguntar ahora como mujer de sangre azul radical. ¿Qué opinión tenés vos, digamos, de las personas que vienen de Buenos Aires a ser candidatos? Mira, yo creo que los representantes de una provincia, quienes queremos representar a una provincia, tenemos que vivir en ella y conocerla. No se puede defender lo que no se conoce. Eso es una realidad. Es decir, no es la misma realidad la que pasa en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires con la educación, en donde, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya tienen hace semanas la presencialidad. Nosotros hoy, las mamás y los papás que nos están viendo, estamos con el nivel inicial, los que tenemos hijos en el nivel inicial, como en mi caso, acomodando una familia, porque los que tenemos también en primaria todavía no volvió a la presencialidad plena, discutiendo temas que son importantes, por ejemplo, cómo recuperamos los días de clases, y así, y en cada uno de los temas que discutimos, vamos a encontrar que si no vivimos en un lugar, no podemos conocerlo. Pero bueno, es la realidad, es parte de cómo están previstas las leyes en la Argentina. No son los primeros casos que suceden, lo hemos visto. Yo creo que en eso la gente sabe discernir y va a elegir a candidatos que no solo conozcan, porque es cierto, si la gente no nos conoce, no nos vota. Y en eso son las debilidades, porque a veces los ciudadanos nos plantean, bueno, hay que oxigenar la política, hay que traer nuevas caras, y las nuevas caras no se conocen, es decir, hay que lograr un justo equilibrio, pero creo que van a votar gente que tenga la capacidad, que sepan, que saben gestionar, porque también eso es lo que necesita la Argentina. Ante la falta de gestión que vimos, sobre todo en la pandemia, con un gobierno nacional que improvisó todo el tiempo, que más allá de no saber cómo se podía atender una pandemia, porque eso no lo sabíamos ninguno, teníamos para mirar otros países de cómo había sucedido, tuvimos discusiones con las vacunas que hoy vemos que en definitiva se terminó haciendo política con las vacunas, y eso a costa de cientos de personas que fallecieron. Cientos de miles, sí, 110.000 ya. 110.000 sí. Personas que y fallecieron. Con una economía que cerró, con persianas que cerraron, y que bueno, que hay que pensar ahora cómo sí desde el Estado se gestiona para salir adelante. Estuve viendo algunas declaraciones tuyas en los últimos días y hablaste de la situación de ASA con respecto a la bajante del río Paraná y la cuenca del río Paraná, en definitiva, y que nos afecta directamente en la calidad del agua de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, de todo el lecho, digamos, del Paraná. ¿Cuánta responsabilidad hay también provincial y nacional en esto? Porque, a ver, quiero pensar un poquito en las famosas compuertas, digamos, de Brasil, que pueden tranquilamente abrirse y que haya un caudal de agua mucho más importante. Pero ¿qué se hace de Cancillería? ¿Qué hace un gobernador, por ejemplo? ¿Qué hacen Bordet y Perotti? Y lo primero que planteamos es que nos encontramos en otra emergencia, ¿sí? Tuvimos una pandemia y ahora tenemos una emergencia por la bajante. El primer planteo es que no basta con declarar la emergencia. Nosotros necesitamos, primero, estamos en una ciudad y en una provincia que está preparada para otro tipo de fenómenos, que son las inundaciones, y no qué pasa con las sequías. Esta bajante trae problemas en el agua, trae problemas en la producción, pensemos en el ganado, en las arroceras, pensemos en todo lo que necesita. Trae problemas, o sea, como decíamos, estamos entrando en un periodo de verano y en el medio de una pandemia, que necesitamos que la higiene y el agua sea esencial, es lo que le pedimos a todos los ciudadanos. Lavémonos las manos, cuidemos, o sea, cuando entramos en nuestras casas, la higiene personal. Es decir, lo que a nosotros nos preocupa es si estamos tomando a tiempo las medidas que hay que tomar, previendo que en una ciudad como la nuestra viene el verano y el agua es esencial. Pero aparte, es un recurso que tenemos que comprender que no es ilimitado. Y para eso el gobierno, el Estado tiene que estar presente. Primero con la educación, es esencial. Segundo con las obras que hacen falta.
Tercero, tenemos que pensar en todos esos establecimientos públicos en donde va a faltar o va a haber disminución de agua, porque lo que estamos viendo es que ASA se está preparando con bombas para poder atender a la población. Eso está bien, un punto a favor, pero necesitamos una serie de medidas que acompañen la emergencia. ¿Qué vamos a hacer con las poblaciones ribereñas? Es decir, que viven de la pesca. Es decir, hay una serie de cuestiones a atender. Y por supuesto, esto trae un mensaje que tiene que ver con el medio ambiente. La cuestión medioambiental. Es decir, estamos viendo hoy la discusión de la ley de humedales, que no se nos pase en el Congreso, porque se viene trabajando, llegó una instancia en donde hay que llevarla al recinto, hay que votarla, y por ejemplo a nosotros la bajante es un tema central porque nos afecta con la sequía y la posibilidad de incendios. Para eso también hay que estar preparados, porque lo que vemos es que siguen, digo, más allá de cómo se produce sí, en cada inclusive uno. acá en la ciudad de Santa Fe le hablo a la gente de Rosario y de Rafaela, inclusive a los paranaenses o entrerrianos que nos están sintonizando. Acá en la ciudad de Santa Fe de nuevo se han visto últimamente focos de ígneos en la parte, en la zona de los humedales y de las islas. Nosotros, ¿no? Rodri, no vamos a poder manejar, ¿sí?, si llueve o no llueve, ¿sí?, que es una de las principales causas que tenemos, ¿sí? Eso no lo vamos a poder manejar. Lo que sí le tenemos que exigir a quienes gobiernan es que ante determinadas situaciones nos preparemos y no siempre que llegue la problemática en concreto y estemos viendo cómo zafamos, ¿sí?, con los ciudadanos santafesinos. Creo que se merecen mejor gestión a la hora de atender una emergencia. La última pregunta quiero, a ver, ya lo hemos hablado el otro día con Maxi Puyaro y con vos, de qué se diferencian con el resto de las listas, ¿no? Donde lo tenés al equipo Barletta, digamos, con Lozada, y ya hablamos, digamos, que viene de Buenos Aires, los errores que ha cometido Carolina Lozada. No te voy a hacer cargo a vos que digas una opinión, pero de furcios propios, digamos, de gente que no vive acá, ¿no? O sea, comparar un barrio de Capital Federal con Gobernador Crespo, la verdad que... Pero, a ver, sí quiero puntualizar, vos sos santafesina, sos parte de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, sos la secretaria de Hacienda, va a competir José Corral. ¿Qué los diferencia a ustedes de Corral, por ejemplo? Y yo particularmente creo que a la hora de gestionar, a nosotros nos tocó hacernos cargo de una municipalidad que no supo priorizar qué cosas tenían que hacerse en un momento tan complicado como en el que atraviesan las cuentas. Cuando un Estado gasta y gasta mal, pasan las cosas que sucedieron en la municipalidad y pasan también las cosas que suceden en la Argentina, un Estado que tiene el doble del gasto y el doble de pobreza en la Argentina. Lo primero que hay que hacer es revisar cómo gasta el Estado, porque tampoco es justo que para que exista ese Estado presente que todos queremos, y más después de una pandemia, le sigamos poniendo la pata arriba de la cabeza a los que producen y trabajan todos los días en la Argentina. Entonces creo que lo que nos diferencia, lo que tiene que ver con una administración, o sea, con cuentas transparentes, con pagos al día. Ojo que yo creo que el endeudarse en un municipio, en la provincia e incluso en la nación no es algo que está mal. Lo que tenemos que saber es para qué. Una cosa es endeudarse para obras y discutir cuáles son las obras y cuáles son las prioridades, y otra cosa es dejarle de pagar a todos los proveedores en la Municipalidad de Santa Fe, encontrándose con una gestión y con una administración. O sea, la gestión Corral dejó tierra arrasada para ustedes, o sea, cuando llegaron con la gestión de Jatón. Y de alguna u otra forma nosotros nos encontramos sin la maquinaria, sin los repuestos, no solo con deuda, desde las horas extras del personal, es decir, un montón de cuestiones que bien administradas no deberían haber pasado, deberían haber sido manejables. Insisto, la deuda en los municipios y en la provincia y en la nación no son malas, tienen que ser deudas manejables y nunca un Estado parado, es decir, un intendente saliente 6 meses antes, o sea, perdiendo la elección, y de alguna forma sin continuidad, porque eso no puede pasar más en la Argentina. Tiene que haber una continuidad, no importa si cambia el signo político del que gobierna. Y eso nos diferencia a la hora de gestionar. A mí me tocó también un cambio de gobierno.
Y yo me fui con el último día, con todos los papeles arriba de la mesa, preparados con cada uno de los temas que había en el Ministerio de Educación, trabajando hasta el último día para que los expedientes salgan, porque uno tiene que darle continuidad a ese Estado. Lo que cambia es el gobierno, el Estado es el mismo. Si lo paralizamos, obligamos a que eso lo paguen los santafesinos y santafesinas. Y me parece que ahí hay una diferencia en cómo nosotros miramos la gestión del Estado y en las prioridades que nosotros tenemos. Mira, en el 2019 hubo una discusión por el TC 2000. Es decir, una municipalidad que se encuentra en la situación como la que se encuentra. ¿Esas son las prioridades? No, yo creo que las prioridades son otras. En eso, digo, me planto. Real, me acuerdo muy bien. Pero además me acuerdo que lo habíamos invitado el por entonces secretario general, que era Carlos Pereira, de la municipalidad en la gestión Corral, y no se sabía cuánto se gastaba, digamos, en el TC 2000, porque te decían qué es lo que quedaba para la ciudad de Santa Fe. En gastronomía, en hotelería, pero nunca cuánto ponía la municipalidad en sponsorización. Es bueno que nosotros generemos una ciudad que traiga eventos, que genere, o sea, el crecimiento y el turismo, y hay que seguir apostando y ese es el camino. Ahora, nosotros tenemos que ser claros con los ciudadanos. Si tenemos una administración que para eso se tiene que endeudar, hay ahí un error. Hay un error. Entonces me parece que ahí están las diferencias que nosotros tenemos con las otras listas. Y es lo que queremos, o sea, poner también a que los santafesinos definan quiénes son esos mejores hombres y esas mejores mujeres que los representen en el Senado de la Nación. Yo creo que la interna de Juntos por el Cambio va a tener el 12 de septiembre un volumen electoral, un volumen de votos, digo, muy grande, y el ganador de ahí tiene serias intenciones, digamos, serias posibilidades de ganar la general también. Sí, sí, por supuesto. Él y la ganadora, digo, ¿no? Y nuestra lista también, o sea, entiende que no solo en Santa Fe hay que tener un proyecto político para Santa Fe, sino hay que tener un proyecto político para la Argentina. Yo vengo de un partido nacional, de un partido que es el radicalismo y que ha tenido, o sea, proyectos políticos nacionales, porque no se salva una provincia. No se salva una provincia en la Argentina. En la Argentina nos salvamos todos. Y creemos que es un momento en donde realmente hay que poner un límite a lo que está pasando con el gobierno kirchnerista. Caro, siempre es un gusto poder Igualmente, Rodrigo, conversar con vos. Bueno,